Estamos continuando con esta maravillosa serie que hemos titulado Milagros de Jesús, y yo creo que ha sido bien impactante lo que esta serie ha hecho en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las tormentas. ¿Cuántos de ustedes han pasado o están pasando por una tormenta? Todos hemos pasado o estamos pasando por una tormenta. Y la tormenta es algo que ustedes podrían decir que llega sin avisarnos. Puede ser una crisis financiera, puede ser una situación en el matrimonio, puede ser algo que tenga que ver con los hijos, puede ser algo que tenga que ver con conflictos que tengamos en el trabajo, con personas en el trabajo, quizás en el mismo contexto de la iglesia. Puede ser un ataque de pánico, puede ser un ataque de ansiedad. Muchas veces, como vemos hoy, un ataque de estrés y de depresión que nos da. Pero la buena noticia es que el milagro que tenemos para hoy nos va a mostrar el poder sobrenatural de Jesús para poder estar bajo control durante nuestras tormentas, en toda tormenta que enfrentemos. Así que lo que yo quiero hacer hoy es quiero resaltar tres realidades. Son tres realidades que vamos a ver, que usted se va a dar cuenta que aplican a usted, de este milagro, que podamos utilizar para entender que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas o pruebas, como quiera llamarlas, las vamos a llamar tormentas, en medio de nuestras tormentas, Jesús, diga conmigo, domina nuestras tormentas. Jesús domina nuestras tormentas. Así que vamos a ver esta primera realidad. Esa primera realidad va a aparecer ahí en la pantalla y dice así: Jesús nos envía a la tormenta, pero siempre va a haber un pero en estas realidades, pero nunca nos abandona. Nos envía a la tormenta, pero nunca nos abandona. El contexto del versículo que tenemos para hoy tiene que ver con el milagro básicamente que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que se habló de que Jesús tomó unos cuantos panes y unos peces y habiendo orado al Padre los elevó y oró, y de manera sobrenatural pudo alimentar a más de 5,000 personas, ¿verdad? Lo interesante es que ese milagro cierra con 12 canastas llenas de sobrados. 12 canastas, cada uno de los discípulos o apóstoles pudo llevarse su canastica, como cuando uno va al restaurante, le pide uno una cajita, por favor, deme una cajita para llevarme lo que sobra. Ellos pidieron una canastica, se llevaron más de lo que vinieron a entregar. Entonces, con eso en mente, vamos a entrar a nuestro texto guía para hoy. Está allí en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 47, y va a aparecer en la pantalla. Entonces dice, inmediatamente después ¿de qué? Después de ese milagro, después de multiplicar los panes y los peces, de dejar esas canastas allí, Jesús insistió, es una palabra clave, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas, subió a las montañas a orar a solas. Y fíjense bien que Marcos nos dice, muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Ellos están en la barca, él está allá en la montaña orando. Quiero que noten que Marcos nos dice que Jesús les insistió a sus discípulos que se quedaran allí, se entraran en esa barca. En otras palabras, básicamente no fue una decisión de ellos el hacer lo que ellos quisieran, básicamente fue decisión de Jesús. Ellos estaban simplemente obedeciendo una instrucción de Jesús, una orden de Jesús, y Jesús deliberadamente, podemos utilizar esa palabra, Jesús deliberadamente los fue llevando, los envió a una tormenta. ¿Estamos claros en eso? Él los envió literalmente. Muchas veces tú y yo pensamos que por de pronto ser cristianos, o porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, o porque estamos siguiendo a Jesús, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. No vamos a tener ese tipo de sorpresas. Pero aun cuando estamos siendo obedientes, a pesar de que estamos siguiendo a Jesús, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar circunstancias, vamos a enfrentar tormentas. Eso no tengo que explicarlo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que enfrentar? Y la respuesta está allí en la pantalla. Dice así: Dios utiliza las tormentas para revelar algo de nosotros. Dígale a alguien que está al lado, Dios te va a revelar hoy algo a ti. Dios le va a revelar algo que a lo mejor no sabía. Y la cuestión es que todos tenemos un concepto equivocado de nosotros y tenemos un concepto equivocado de Dios.
Tenemos un concepto muy personal y la tormenta revela la realidad de lo que realmente creemos. Nosotros podemos pensar algo, podemos decir muchas veces con nuestra boca, pero una tormenta va a revelar lo que realmente creemos y entendemos de Dios. Y estos 12 hombres, estos 12 apóstoles creían que Jesús tenía el poder para sanar. Era claro que tenía el poder para sanar. Tenía el poder para sacar demonios. Tenía el poder para calmar la tempestad. Tenía el poder, como lo acababan de ver, de ser un proveedor, de multiplicar unos cuantos panes y peces en poder alimentar a más de 5,000 personas. Pero a través de esta tormenta que van a experimentar, ellos iban a reconocer que tenían un concepto equivocado de Jesús y tenían un concepto equivocado de ellos mismos. Muchas veces nosotros creemos que estamos en cierta posición frente a Dios y toma una tormenta para que realmente nos demos cuenta de dónde estamos posicionados con referente a Dios. Así que este milagro estaba diseñado para que estos 12 hombres, estos 12 discípulos tuvieran una clara interpretación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver hacia el final. Simplemente es como lanzar por qué estaban ellos pasando para clarificar algo que ellos tenían equivocado, que tenía que ver con la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es importante tener clara nuestra identidad de que Jesús es el Hijo de Dios? La respuesta está en la pantalla. Porque es posible participar de los milagros de Dios sin conocer personalmente al Dios de los milagros. Es posible que tú y yo experimentemos milagros y sanidades y muchas cosas y las veamos. Es más, el pueblo de Israel durante esa temporada que Jesús estaba allá visitándolos, experimentaron milagros por todas partes, vieron sanidades, vieron personas que se aliviaban, vieron personas que podían caminar, que antes no podían caminar, vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron una cantidad de cosas sobrenaturales, pero no necesariamente eso significaba que conocían personalmente al Dios de los milagros. Y eso es lo que Dios quiere llevar a estos hombres y nos quiere llevar a nosotros si es que estamos allí. Así que las tormentas son un entrenamiento. Las tormentas nos preparan. Si lo comparamos con los Navy SEALs, los Navy SEALs que ustedes lo saben son un grupo élite de soldados escogidos. Los instructores de estos Navy SEALs someten a los soldados a pruebas extremas bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el hambre, bajo el cansancio. No les permiten dormir adecuadamente. Tienen obstáculos que vencer y mucho cansancio, ¿verdad? Es una prueba. Pero fíjense bien, los instructores no hacen esto con sus alumnos para destruirlos, sino para fortalecerlos interiormente, para que descubran dentro de ellos una fuerza interior que no sabían que tenían. Y ellos la descubren. Y los que descubren esta fuerza interior no llegan a tocar la campana. Los demás tocan la campana y se van allá porque se dan cuenta que no tenían esa fuerza interior. En forma similar, nuestras tormentas son un entrenamiento divino. Diga conmigo, entrenamiento divino. Son un entrenamiento divino para que nosotros, que forma en nuestro interior un carácter, un nuevo carácter, forma un carácter nuevo en nosotros para lo que viene después. Si tú estás pasando por una tormenta, Dios te está diciendo, no he terminado contigo, no he terminado contigo. Si todo te está yendo bien y todo estás tranquilo, a lo mejor dice Dios, ya terminé contigo. Pero la realidad es que vamos a pasar por tormentas y Dios te está diciendo, te estoy entrenando, eres mi Navy SEAL espiritual, eres mi Navy SEAL del reino de los cielos, te estoy entrenando. Y en medio de todas estas tormentas quiero que observen algo. Que mientras estos 12 discípulos luchaban allá en el mar, luchaban en aquel lago, Jesús nunca los perdió de vista. Dice que siempre los estaba observando. Y Jesús estaba en ese momento, mientras que los veía allá, estaba siempre intercediendo por ellos, estaba orando por ellos. Veamos eso, volviendo a Marcos, capítulo 6, y vamos a verlo del versículo 48 al 50, que dice así. ¿Jesús qué? Jesús vio. Siempre estaba viéndolo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, es un dato muy importante que vamos a volver. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención, esto solamente lo dice Marcos, es importante que a veces este dato se nos pasa por encima. Su intención era pasarlos de largo. Diga conmigo, pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era ¿un qué? Un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, dijo,
tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, dile a alguien, no tengas miedo, ten ánimo. Hoy vamos a salir animados porque en medio de la tormenta que puedas estar pasando, Jesús te está diciendo, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Así que Jesús llegó a su rescate en el momento preciso, no llegó un minuto antes, un minuto después, llegó en el momento preciso y Jesús va a llegar a nuestras pruebas en el momento preciso cuando Él lo considere. Quiero que observen algo que es bien interesante. Que desde el momento en que Jesús les insistió, montes en la barca, desde el momento que les insistió que se montaran en la barca, hasta las 3 de la mañana que nos dice aquí Marcos, que es cuando Jesús empezó a caminar, han pasado 9 horas. 9 horas. Y durante todo ese tiempo, durante todas esas 9 horas, Jesús los ha estado observando en medio de su tormenta, sin hacer nada al respecto, excepto de estar orando por ellos. Los veía. Y durante esas 9 horas está allí y no hace más nada que estar intercediendo por ellos. Es muy posible que tú y yo estemos pasando por una tormenta y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está Dios ahora cuando mi matrimonio está a punto de acabarse? ¿Dónde está Dios en este momento en donde estoy a punto de perder mi casa, mi hogar? Donde estoy a punto de perder a mi esposa o estoy a punto de perder a mis hijos en las drogas, donde estoy a punto de perder mi trabajo. ¿Dónde está Dios ahora en estos momentos cuando estoy pasando por cáncer y estoy sufriendo por todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta que nos da aquí Marcos es que Dios nunca te ha perdido de vista. Él sabe dónde estás geográficamente, Él sabe dónde estás físicamente. Él sabe dónde estás espiritualmente, Él sabe dónde estás mentalmente y puedes estar seguro de algo. Y puedes hoy estar seguro de algo, que no estás solo, que Jesús no te ha abandonado, que Él está viendo, que tu tormenta no es el final, que es solamente un capítulo de tu vida que has de vivir y que has de pasar, que Jesús ya está en camino, aun si no lo ves. ¿Y quién le dice un amén a eso? Amén, ¿verdad? Él va en camino a pesar de que no lo veas. Así que, escucha bien, no permitas que la tormenta defina tu destino. No permitas que tu tormenta defina tu día. No permitas que tu tormenta defina tu mañana. No permitas que tu tormenta defina tu futuro, pero más bien permite que la tormenta refine tu fe. Permite que esta tormenta por la cual estás pasando, y yo estoy pasando, refine tu fe. Amén. Y en medio de esa tormenta quiero que observen lo siguiente de lo que nos dice Marcos. Jesús sale en dirección a ellos, hacia estos 12 hombres, ¿verdad? Y asumimos que los va a ir a rescatar. Ya viene Jesús, los va a ir a rescatar. La historia se pone buena, los va a ir a rescatar. Pero Marcos nos dice que Jesús iba a pasar de largo. Jesús iba a pasar de largo. Y la razón por la que Jesús caminó sobre el agua, la razón por que este milagro tiene a un Jesús que está caminando por el agua, por encima del agua, era para pasar de largo. Él pudo haberlos llevado con una ola hasta el otro lado, pudieron haber aparecido al otro lado, Jesús pudo haber aparecido en la barca, pero la razón por la cual Jesús en este milagro, con su padre diseñaron que este milagro, Él tenía que venir caminando, era para pasar de largo, y esto causó que ellos gritaran llenos de miedo. Amén. Y fíjense bien, ese grito causó que Jesús se detuviera y los mirara, como si Él va pasando y dijera, ¿ustedes me llamaron? ¿Tiene que ver conmigo? Porque Él iba a pasar de largo. Es muy posible, escuchen bien porque eso aplica a nosotros, es muy posible que Jesús está pasando por el lado de tu tormenta. Jesús estoy convencido que está pasando por el lado de tu tormenta y Él desea que usted grite, pero no es con un grito audible, no es con un grito donde tengas que llamar la atención. El grito aquí representa una acción de parte tuya. El grito representa algo que tiene que ver con una iniciativa que tú tomes de parte, una acción de parte tuya. Ellos gritaron, la acción de ellos que llamó la atención a Jesús fue el grito. Pero básicamente es una intención, una acción de parte tuya. Jesús quiere que tú y yo nos involucremos en el proceso. Jesús quiere que tú y yo nos involucremos en la tormenta, que muestres intención de hacer algo drástico al respecto en el proceso que te está llevando, en la tormenta por la cual estás pasando. ¿Estamos? Déjame darles un ejemplo. Si usted está en una tormenta financiera y le está pidiendo a Dios que haga un milagro, por favor, Señor, quiero paz financiera, quiero libertad financiera, estoy pasando por esta situación económica, por favor, haz un milagro, pero se queda quieto. Dios no quiere eso.
Jesús quizás pase de largo por tu tormenta financiera hasta que tomes acción y seas responsable con el dinero que ya tienes y aprendas a manejar. No sigas gastando y gastando con tu tarjeta y comprándote cosas que no debas comprar, sino que tú pares y empieces a estudiar paz financiera y que empieces a ver cómo organizas tu dinero. Y de pronto en ese proceso, en tu tormenta, Jesús pasa por tu lado y cuando ve tu acción se detiene, viene caminando a tu tormenta y te rescata. Amén. El punto es, como aparece allí en la pantalla, que lo podemos resumir, su iniciativa, tu iniciativa hace que Dios se detenga enfrente de tu tormenta. Diga conmigo, mi iniciativa hace que Dios se detenga enfrente de mi tormenta. Y ustedes se pueden llevar eso. Ahora quiero que recuerden algo bien interesante. Los 12 discípulos llevan unas 9 horas allí en la barca. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Llevan unas 9 horas en la barca. Y cuando tú y yo llevamos un tiempo esperando para que Jesús aparezca en nuestra tormenta, para que aparezca en nuestra circunstancia, empezamos a tener expectativas de cómo Jesús debe aparecer. Empezamos a tener expectativas de lo que Dios quiere, que nosotros queremos que Él haga. Usted espera que Jesús, por lo general, se manifieste de cierta manera, pero nunca se imagina que se va a aparecer caminando sobre agua. Usted se imagina en su milagro, en su sobrenaturalidad que quiere. Usted dice, quiero esto, y quiero que te aparezcas de esta manera, y quiero que me hagas esto, pero nunca esperas que Jesús venga caminando hacia ti sobre agua. ¿Qué quiere decir esto? Jesús sorprendió a sus discípulos y te va a sorprender a ti. La pregunta es que queremos hacer es, ¿será que usted va a reconocer la presencia de Jesús si se manifiesta a usted de manera no convencionales? Cuando se aparezca en el agua, ¿será que tú lo vas a reconocer o vas a decir, ¡ah! Un fantasma? ¿Será que tendremos la capacidad de reconocer a Jesús cuando no venga según lo que yo espero, sino como Él quiere manifestarse en mi vida? Muchas veces Dios se manifiesta, Jesús se manifiesta a través de otras personas. Y lo vimos cuando Él sanó al paralítico, que el paralítico ni tenía la menor idea, que 4 amigos lo trajeron y lo bajaron por el techo, y la fe de los amigos fue la que produjo la sanidad de él. Él puede utilizar a otras personas. O se manifiesta a través de las incapacidades y que no nos damos cuenta. Había una persona que tenía incapacidades por más de 38 años, lleva 38 años, decía Juan. Sin embargo, Jesús se presentó al lugar donde había muchos enfermos. Se hizo presente a todos estos enfermos, pero Dios escogió sanar solamente a uno, el que llevaba 38 años enfermos. ¿Qué tal si se manifiesta Dios, se manifiesta Jesús a través de pérdida? En la película El Escogido, el Chosen, hay un momento donde muestran una escena que no está en la Biblia, pero muestran a Tomás que tiene una novia, una prometida, y esa prometida se muere. Y él le da tanta molestia, incomodidad con Jesús de por qué no la sana, si ellos saben que tienen el poder, ellos mismos lo han utilizado con otras personas, ¿por qué no la sana? Y básicamente Jesús le dice, porque no era la voluntad del Padre. Y muchas veces la voluntad del Padre en tu milagro no es lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y tenemos que aprender a que Dios se puede manifestar con un no en medio de nuestras tormentas. O puede decirnos, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. No le dio lo que quería. Dijo, bástate mi gracia porque en ella tu debilidad se fortalece y me glorifica. Amén. Así que eso es la primera realidad. Vamos a la segunda realidad que aprendemos de esta tormenta y aparece en la pantalla. Jesús nos invita a salir de la barca, pero sin dejar de mirarlo. En la primera parte nos lleva al evento, nos lleva a la situación, nos lleva a la tormenta, pero nunca nos abandona. En esta segunda realidad vemos que Jesús nos invita a salir de la barca, pero sin dejar de mirarlo. Vamos a nuestro libro, Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. Y dice así, que aparece en la pantalla. Entonces Pedro lo llamó, ¿se acuerdan? Como diciendo, oye, tú fantasma, hey, ya ves, eres tú Jesús. Y dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó, él literalmente caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. Sálvame, Señor, gritó, y de inmediato, fíjate que eso es poderoso, y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, y ¿qué le dijo? Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí?
Este hombre, Pedro, le pide una señal a Jesús para confirmar que es Jesús, ¿verdad? Y le digo, oye tú, si tú eres el Jesús, si eres el Mesías, llámame. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios, ¿verdad? Diosito, si me amas, por favor dame un trabajo y que sea este próximo lunes que lo necesito. Carlitos nos dice todos los domingos, Señor, él todos los domingos ora aquí a la iglesia, Señor, estoy pidiendo por una esposa, Señor, y este domingo me decía, pastor, yo voy a orar por la siguiente mujer que entra aquí, esa va a ser la esposa, y entra una mujer y dice, no, esa es Lea la fea, que sea la siguiente, entonces él me decía que por eso él sigue orando porque está en ese proceso. El punto es que muchas veces estamos pidiendo a Dios las cosas y cuando Él nos da y nos contesta la oración, decimos, no, tampoco. Y Dios se va a manifestar de maneras así. El punto es que Pedro no le pide a Jesús que cambie sus circunstancias. Pedro no le pide a Jesús que detenga la tormenta. Pedro no le dice a Jesús que le dé alguna garantía. Pedro no le dice a Jesús, dame una seguridad. Pedro le pide una palabra, le dice, ordéname, ordéname. Y podemos concluir lo siguiente que aparece en la pantalla. Pedro tuvo suficiente fe para caminar a partir de una sola palabra de Jesús. Pedro tuvo la capacidad sobrenatural de caminar sobre una sola palabra que Jesús hizo. En otras palabras, Jesús le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar hacia Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muchos cristianos, incluyéndome a mí y a ti, a nosotros, estamos en severas tormentas, pasamos por severas tormentas, porque a pesar de que tenemos cientos de palabras de Dios para salir caminando sobre ellas, tenemos toda la escritura de Génesis, Apocalipsis. ¿Sabemos las escrituras? Sabemos leerlas, las entendemos, las escuchamos, pero decidimos no hacerlas. Y decidimos quedarnos en nuestras barcas de sufrimiento, decidimos quedarnos en nuestras tormentas en vez de tomar un paso afuera en su situación, creyéndole a la palabra sobrenatural que el Señor ya ha declarado. Y algunos quizás tienen un amigo, han invitado a un amigo que se llama Yayo. ¿Ustedes conocen a Yayo? En la costa está Yayo. ¿Nadie conoce a Yayo? Estoy seguro que ustedes conocen a Yayo. Yayo es cuando dicen ustedes, ya yo he hecho eso, pastor. Ya yo he hecho eso, pastor, y no funciona. Mi esposa no cambia, pastor, es igualita. Mi esposo no cambia, mi suegra y mi suegro están igualitos. Mis hijos siguen en las mismas, no cambia. Mi jefe sigue siendo igual, no cambia. Mis problemas no cambian. Ya yo he hecho eso, pastor, pero no cambia. Y en este momento Jesús a través de este mensaje nos recuerda las palabras que le dijo a Pedro. Tienes muy poca fe, porque lo estás basando en lo que tú estás esperando, en la manera en que Jesús se debe aparecer en tu vida, en las expectativas que tú tienes. Pero consideren que Pedro caminó no sobre el yayo, caminó sobre algo más poderoso que está allí en la pantalla. Pedro caminó sobre la voz sobrenatural de Dios que le dijo, ven. Pedro caminó sobre la voz sobrenatural de Dios que le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre la declaración que hizo Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ven, Pedro sabía que Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder sobrenatural para sustentar lo que estaba ordenando y obedeció ese ven porque sabía quién lo estaba diciendo. Hermanos, nosotros tenemos eso y se llama la Biblia. Y queremos palabra de Dios y que Dios te hable y que te diga al oído y que aparezca en sueños y que aparezca en la mano y que aparezca en el cigarrillo y que aparezca en 50,000 lados. Ya está la palabra sobrenatural en la Biblia. Sin embargo, estamos en las tormentas porque no decidimos caminar en fe sobre la palabra sobrenatural, que es el piso espiritual sobre el cual nuestra fe tiene manera de avanzar en nuestras vidas. Amén. Y fíjense bien. Podemos clarificar, hay que clarificar esto. Lo quiero clarificar de la siguiente manera que aparece en la pantalla. El poder sobrenatural de Dios no está en lo que yo creo que pueda hacer bajo mi propio esfuerzo, sino en lo imposible, digan conmigo imposible, en lo imposible que Dios hace a través del poder sobrenatural de su palabra. Muchas veces estamos atacando nuestras tormentas con el poder natural físico de nosotros, humano, natural, pero aquí claramente nos dice que yo no puedo hacer nada bajo mi propio esfuerzo, sino en lo imposible que Dios hace a través del poder sobrenatural de su palabra. Amén.
Y el punto es, así que mientras que Pedro caminó sobre la palabra sobrenatural de Jesús, se mantuvo a flote. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que él caminó sobre esa palabra sobrenatural. Pero en el momento que Pedro vio el viento, en el momento que Pedro vio las olas, Pedro permitió que lo natural fuera más grande que lo sobrenatural de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se hundió. Cuando él dejó y él vio las olas y vio el viento, dejó que lo natural fuera más grande que lo sobrenatural de que Dios había declarado, que le dijo, ven. Y él lo probó caminando y caminó, pero cuando le dio más fuerza internamente a lo que él veía y a lo que él sentía, se hundió. Mis amigos, eso nos pasa a todos nosotros en el día a día. Tenemos la palabra de Dios que nos da poder sobrenatural para vivir en un mundo natural. La Escritura nos permite vivir en un mundo natural de una manera sobrenatural. Y cuando recibimos un email negativo en el trabajo, cuando nos dicen algo feo, cuando una hermana, un hermano o alguien nos dice algo que no nos gusta, algo incómodo, cuando escuchamos el centenar de noticias, y estoy convencido que ustedes están saturados de ver el Instagram y el Facebook y todo lo demás, las noticias de todo lo que está sucediendo con la inmigración y todo lo demás, todo eso lo que hace básicamente es que te permiten desconectarte, te desconectan de lo que declara la palabra sobrenatural de Dios y empezamos a hundirnos en los problemas de este mundo, empezamos a hundirnos en las situaciones y circunstancias de este mundo y es cuando Dios recuerda y te recuerda a ti y te dice, tienes poca fe, tienes poca fe. Porque no tiene nada que ver con la palabra sobrenatural. Tienes poca fe porque no te has aferrado, te has desconectado de ella, porque has decidido desconectarte por lo que has creído. Déjeme aclarar algo, pausar un segundo y aclarar algo con respecto a la fe de la cual se refiere aquí Jesús. La fe de Pedro nunca fue poca. Escuchen bien, la fe de Pedro nunca fue poca en calidad, nunca fue poca en tamaño, nunca fue poca en fortaleza, ya que esa porción de fe le permitió caminar por agua por un ratico, ¿verdad? O sea, que no fue poca en calidad, ni tamaño, ni fortaleza. La fe de Pedro fue poca en durabilidad. Diga conmigo, durabilidad. La fe de Pedro fue poca en durabilidad. ¿Qué significa para nosotros esa que sea poca en durabilidad? Todos, tú y yo, tenemos una porción de fe. Todos tenemos una porción de fe, cual sea. Si usted es un cristiano, la misma fe que tú tuviste para creer en Jesús como Salvador, así esa fe fuera tan grande como un pequeño grano de mostaza, fue suficiente para aceptar a Jesús. Ese es el mismo tipo de fe, suficiente fe para caminar sobre la palabra sobrenatural de Dios. O sea que sí la tienes, ¿ok? Así que no es cuestión de cantidad, es cuestión de perseverancia, a pesar de la realidad de tus vientos, de tus olas, de tus circunstancias, de lo que tú estés viendo. Tus tormentas quizás no terminen cuando tú desees ni cuando yo desee. Yo quisiera que terminaran ayer, pero no van a terminar cuando tú y yo deseemos, pero sí podemos aprender a esperar en Dios mientras que Él permanece afianzado, mientras que tú y yo permanecemos afilados y afianzados a la palabra de Dios. Amén. Así que el punto de esto es todo así y aparece en la pantalla. Dios va a desarrollar la durabilidad de tu fe a través de las tormentas. Usted decide si camina o se hunde. Quien decide si se camina o se hunde eres tú, no Dios. Él ya te ha dado el ven. Tú decides si caminas o te hundes. Usted puede quejarse, no digan que no lo haga, o si lo hacen a lo mejor. Usted puede quejarse de sus tormentas. Ay, es que este trabajo, y es que este esposo, y es que esta esposa, y es que este pastor, y es que esta iglesia, y es que mi trabajo. Usted puede quejarse de todo y nota que nada cambia, porque Dios está desarrollando su fe. Y usted quizás llega y se divorcia de ese esposo o de esa esposa, o abandona su hogar, o abandona su trabajo. Usted hace lo que quiere y lo que le venga en gana, pero usted no se va a escapar de las promesas y de las tormentas que Dios ha diseñado en su vida para estrechar su fe y para darle durabilidad a la fe que usted tiene. Así que usted camina o se hunde. Esto nos lleva a la tercera y la última realidad con la cual terminamos esto. Le voy a pedir a Jeffrey si vas entrando aquí y va a aparecer en la pantalla. Dice, Jesús nos rescata cuando nos hundimos y nos revela su poder absoluto. Jesús nos rescata cuando nos hundimos y nos revela su poder absoluto. La razón de por qué Jesús hizo pasar a sus discípulos por esta tormenta es porque algo les faltaba.
Y quizás te falta a ti y me falta a mí, pero nos falta a todos. Volvamos al contexto de Marcos, hacia el final. Marcos 6, capítulo 6, versículos 51 al 52, que dice así. Entonces subió a la barca Pedro y Jesús, y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Por eso es que estos dos milagros están conectados. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, y puede ser la situación de tu corazón o mi corazón. En otras palabras, los 12 discípulos no entendieron el significado de las 12 canastas con sobrados que ellos habían montado en la barca. Cada uno de ellos llevaba una canastica llena de leftovers y lo tenía allí en la barca. Esos sobrados tenían lo siguiente, digan conmigo, y los ingredientes del primer milagro de Jesús. Tenían los ingredientes del primer milagro de Jesús, de los panes y los peces. Cada discípulo tenía en la barca la evidencia del poder de Jesús. Estaban allí. Hay gente que carga amuletos para decir, este es mi amuleto de la suerte. Ellos estaban cargando una canasta que no era un amuleto de la suerte, sino la evidencia del poder sobrenatural de Jesús para que no se olvidaran. Y por eso Dios permitió eso. El punto es que Jesús quiere que llevemos a todas nuestras tormentas la evidencia de los milagros que Él ya hizo en nuestra vida. Que carguemos en un libro, que carguemos en nuestra mente, que carguemos en algún lugar, que nos acordemos que cuando vayamos tú salgas como un testimonio llevando todo lo que Dios ya ha hecho, que no te olvides lo que ya ha hecho en tu vida. Dice, carga contigo a la evidencia. Si no recordamos esa evidencia, si no recordamos lo sobrenatural que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, entonces se va a producir la duda. Por eso le dice Pedro, ¿por qué dudaste? Porque se olvidó de la evidencia, porque su corazón estaba duro. La pregunta sería, y aquí es donde viene la pregunta que nos aplica a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué fue que Pedro dudó y se enfocó en los vientos y en las olas? Porque puede ser la situación por la cual tú te estás enfocando en tus olas y en tus vientos. Y aquí se les voy a decir, porque su corazón no había comprendido la identidad de Jesús. Ahora repito, porque su corazón no había comprendido la identidad de Jesús. Pedro tenía la evidencia en la barca, las 12 canastas, pero su corazón estaba endurecido porque veían a Jesús como un proveedor solamente, un proveedor de comida, un proveedor de sanidad. Veían a Jesús como un genio en la botella, dame. Eso es lo que veían, eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, que vemos a Jesús como un proveedor. Y sí, aquí están, y es más, yo estoy convencido de que estaban en la barca como todo buen hombre está allá y están comiendo. Y están comiendo del milagro, pero están sufriendo por su tormenta. No lo veían como Dios, lo veían como el genio en la botella. Y eso puede ser tu situación en la mía. Es muy posible que usted conozca, escuchen bien que esto es poderoso, que usted conozca al Jesús que multiplicó los panes y los peces. Y si usted conoce, llegaron, sí, pastor, yo conozco, pues multiplicó los panes y los peces, el pastor lo habló el otro día, maravilloso, lo entendí, te salí llorando. Que puede que conozca el milagro de Jesús que multiplicó los panes y los peces, pero no conozca al Jesús que caminó sobre agua. Son dos Jesuses diferentes. Los discípulos no conocían al Jesús que venía caminando sobre el agua, y por eso Jesús iba a pasar de largo, porque no lo conocían. Si lo hubieran conocido, Él llega y se monta y los ayuda de manera inmediata. Pero había una discrepancia entre el Jesús proveedor y el Jesús que era el Hijo de Dios. Y por eso ellos dicen, ¿eres tú un fantasma o quién eres? A lo mejor tú le estás diciendo a Jesús, ¿eres tú un fantasma el que me está ayudando? ¿Quién eres? Y eso es lo que te tienes que preguntar. Por eso, para ti y para mí, es muy posible que nuestras tormentas sean usadas por Dios para que podamos reconocer algo que estos 12 hombres reconocieron ese día y que Mateo nos narra. Y con ese último versículo cerramos. Mateo 14, del 32 al 33, que aparece en la pantalla, dice así. Una vez más, cuando subieron Pedro y Jesús de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos quisieron, de manera diferente, adoraron. Y dijeron, de verdad, diga conmigo, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Hermanos, ellos llevaban 1 año y medio con Jesús en este ministerio. Y por primera vez, después de haberlo hecho, ver milagros y sanidades y todas estas cosas de los panes y los peces, es que ellos dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es como si Judith, después de tantos años casada con Carlos, dijera, verdaderamente eres mi esposo. Y Carlos le diría, duh,
que he sido por 40 años. ¿Se dan cuenta? Quiero que vean el contexto. Es broma, pero es el contexto. Y que Jesús se sintiera que estos hombres lo estaban siguiendo era por la comida, por los milagros, por la sanidad. Y eso ve en ti y ve en mí. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y Dios quiere que no nos olvidemos de que Él ha hecho milagros. Pero muchas veces cuando Él hace milagros y compramos casas y compramos carros y amontonamos dinero y de repente experimentamos una tormenta, nos preguntamos por qué y para qué. Y Jesús siempre se va a aparecer en medio de tus tormentas, pero no lo vas a reconocer porque estamos acostumbrados a verlo como un proveedor, como un sanador y no como el Hijo de Dios. Hoy la invitación es que lo veamos como el Hijo de Dios, que tiene la capacidad de proveer y de hacer cosas sobrenaturales. Y la realidad es que al cerrar este mensaje hoy, yo no sé qué tipo de milagro vienes orando. Todos venimos orando por algo. Estoy convencido. Venimos orando por un milagro. Venimos orando por algo sobrenatural. Y algo que tú necesitas. Yo no sé qué estás orando, pero sí sé dos cosas que puedo entregarte para que te lleves hoy. Pero sí sé dos cosas. Sé que Jesús viene a ti de una manera diferente, no según tus expectativas. Estás esperando a un Jesús, pero no lo esperes según tus expectativas. Espéralo caminando en agua, si me entiendes a lo que me refiero, de una manera completamente diferente que no te imaginas cómo Él lo va a hacer. Y segundo, sé que en tus tormentas Dios no desea mostrarte lo frágil que es tu fe. Dios no está aquí para embarrass you, para abochornarte por tu fe. Aquí no, el dilema no era resaltar que Pedro era un pobre don nadie de fe. Eso no era el objetivo de Jesús, demostrar la fragilidad de la fe de Pedro. Jesús desea mostrarte la grandeza de su gracia para rescatarte. Eso sí era, mostrarte la grandeza. Una gracia más grande que tus fallas, una gracia más grande que tu bancarrota, una gracia más grande que tu desempleo, una gracia más grande que tu adicción, una gracia más grande que tu ansiedad y tu depresión y tu estrés, una gracia más grande que todas tus emociones. Simplemente una gracia más grande para poder caminar sobre lo imposible. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, hoy estamos aquí frente a tu presencia, madurando, creciendo, gracias al empeño que tú haces, Señor. Gracias por las tormentas que permites en tu vida, Señor. Perdónanos si te hemos visto solamente como el proveedor de comida, de alimentos, de casa, de techo, de esposa, de esposo, de familia. Señor, dices que eres nuestro papá y a un papá se le pide, Señor. Pero hoy, como la canción que cantábamos durante el mensaje, antes de comenzar el mensaje, Señor, tenemos que recordar de que tú eres Dios Todopoderoso, Yeshua, un Padre que nos ama, pero eres un Dios y te tenemos que reconocer como el Hijo de Dios, como Dios Todopoderoso que puede tomar lo natural y cambiarlo con lo sobrenatural de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy podamos salir de aquí convencidos que podemos caminar en lo imposible, porque tú eres esa palabra hecha carne, porque tú eres nuestro aliento, porque tú eres nuestro sacrificio, tú eres nuestro Dios Todopoderoso. A ti, Dios Padre, sea toda la gloria y toda la honra por ser el Hijo de Dios. A ti clamamos y te adoramos hoy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Los amo, iglesia.